Soy su profesor Eduardo y hoy día vamos a revisar algunos comentarios sobre el uso de leaks, ¿ya? En primer lugar, recordar que leaks lo estamos utilizando de tal forma de que nos permita hacer nuestro reporte de la unidad 3 de nuestro curso Pensamiento Lógico Matemático. Y lo primero es precisamente recordar que existe una pauta para este modelo de reporte. Así que ustedes están viendo la parte derecha de nuestras pantallas. Entonces, en este modelo se especifica que el reporte que ustedes me tienen que entregar tiene que tener un título, ¿cierto? Los autores, un resumen, introducción, revisión de la literatura, datos y análisis. Hay algunos comentarios y especificaciones para el ingreso de imágenes, fórmulas, tablas, conclusiones y finalmente referencias, ¿ya? Además de otros comentarios que les doy en el modelo de reporte. Entonces eso es lo primero que tienen que considerar, que el trabajo no lo deben hacer como ustedes estimen conveniente, sino que específicamente tienen que seguir la pauta que yo les entrego, ¿ya? En segundo lugar, muy importante, recuerden que este trabajo lo estamos haciendo en LeAX y LeAX es látex hecho fácil. Usted en la parte izquierda de su pantalla puede ver el código látex de manera natural que se ha utilizado para la construcción de este modelo de reporte, ¿sí? Entonces látex sí requiere una época de aprendizaje importante, ¿ya? Es un programa que no se aprende muy rápido porque trabaja a base de comandos, entonces obviamente aquí uno podría tener muchas dudas al respecto, ¿verdad? Pero con un buen manual se soluciona aquello y la época de aprendizaje se va reduciendo, ¿ya? Pero en concreto, LaTeX requiere una época de aprendizaje que no cuadra con los tiempos que tenemos en nuestro curso. Por eso que usamos LeAX. ¿Qué es lo que es LeAX? LaTeX, pero hecho fácil. Bueno, vamos a minimizar aquello. Voy a mantener mi modelo de reporte en la parte derecha. Y otra cosa muy importante que necesito que tenga presente, que obviamente, como cualquier asignatura que uno estudia, si tiene dudas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Leer. Entonces, sí, profesor, yo no tengo muchas dudas de cómo funciona LeAX. No sé cómo funciona LeAX. ¿Qué debo hacer? Ingresar a internet y escribir manual de LeAX. Donde seguro se nos va a sugerir ayuda. ¿Ves? Aparece un montón de videos, textos, ¿cierto? Que nosotros podemos leer para aprender. Entonces, obviamente el ensayo y error lo usamos en una primera instancia como comúnmente nos permite explorar el problema, ¿verdad? Pero obviamente todo no puede ser ensayo y error, entonces una cuestión básica es leer, ¿ya? Tenemos que leer cierta literatura al respecto y obviamente ahí vamos a ir resolviendo nuestras dudas, ¿sí? Entonces tenemos problemas sobre la edición del texto, bueno, busque un manual y ahí va asegurando de que efectivamente sus dudas se van a ir resolviendo. Bueno, ahora vamos a arrancar leaks. Entonces arranqué leaks, no aparece nada. Recuerden que lo primero es ir a archivo y nuevo. Bueno, entonces aquí ya me presenta, ¿cierto?, la ventana de leaks y ahora ya el programa está listo para que nosotros empecemos a escribir, ¿sí? Entonces vamos a escribir lo siguiente. El título, seleccionamos en la barra de opciones. Entonces vamos a construir similar a lo que tenemos en la parte derecha, modelo de reporte, ¿ya? Modelo de reporte. Luego, ¿qué ingresamos? Bueno, vamos a ingresar el autor. En este caso, Eduardo Pura Iván H, ¿sí? Aquí le podemos insertar, por ejemplo, un pie de página. Entonces vamos a la pestaña Insertar, ¿sí? Y vamos a ingresar nota al pie. Ya en esta nota al pie va a decir que yo pertenezco, por ejemplo, a la Universidad Viña del Mar, ¿sí? Esa es mi casa de estudios. Bueno, después cliqueamos ahí para que eso simplemente se oculte. De ahí vamos a revisar cómo queda aquello. ¿Qué más tenemos? La fecha la va a poner automáticamente y luego el resumen lo vamos a hacer de la siguiente manera. Seleccionamos resumen, ¿sí? Entonces vamos a notar lo que dice en la parte de instrucciones. Aquí deben mostrar un breve resumen de su trabajo, ¿sí? Entre 100 y 150 palabras. Deben responder que encontramos
y además porque es importante, ¿ya? Entonces, luego vamos a guardar este documento para que en caso de cualquier eventualidad no perdamos nuestro trabajo. Vamos a seleccionar el escritorio y vamos a ingresar reporte, ¿sí? Ese es el nombre que le vamos a asignar y ya está, ¿sí? Recuerden que para compilar simplemente marcamos en los ojitos y él ya nos va a mostrar cómo está quedando el modelo de reporte que estamos construyendo, ¿sí? Por ahora, por ejemplo, dice abstract. Profesor, ¿cómo hacemos ese cambio? Bueno, vamos simplemente a documento, configuración, luego vamos a elegir las opciones de idioma y luego vamos a anotar, perdón, vamos a seleccionar español y le damos a aceptar, ¿sí? Entonces ahora le vamos a compilar y vamos a revisar el cambio. Ya está, ¿sí? Entonces mira, ese pie de página que nosotros habíamos ingresado, bueno, ahí está, Universidad Viena, ¿sí? Entonces ahí le podemos acomodar de aquella manera para que quede nuestro reporte. Así aparece la identificación de, de nuestra casa de estudios, ¿ya? Bueno, después viene una sección que se llama introducción. Bueno, entonces vamos a las opciones, ingresamos introducción y así consecutivamente. Entonces aquí se supone que vamos a anotar nuevamente el texto, ¿sí? Voy a anotar puntos suspensivos para no anotar todo, ¿ya? Luego las palabras claves, ¿sí? Revisión de la literatura, entonces vamos a ingresar acá, sección 2 ahora, ¿sí? Estas secciones, mire, si ustedes observan hay dos, una que tiene asterisco y otra que no tiene asterisco. La que tiene asterisco significa que no aparece numerada simplemente, tú sabes la que tiene asterisco entonces. Entonces acá revisión de la literatura, ¿sí? Y así consecutivamente. Entonces aquí y ustedes continúan ahí con el texto, ¿ya? En datos y análisis, bueno, aquí les voy a mostrar algunas cosas que sí son muy importantes, que de seguro tienen dudas. Entonces, datos y análisis. Bueno, lo primero que se pide acá es mostrar la base de datos utilizada. Entonces aquí tal vez podríamos ingresar una sección, una subsección, digo. Entonces, base de datos, ¿sí? Entonces, base de datos, recuerden que va a corresponder a la información que ustedes están utilizando, la información que han recogido. Entonces, eso lo vamos a ingresar mediante una tabla. Profesor, aquí podemos copiar una tabla directamente desde Excel, no, es que así no se acostumbra a hacer los trabajos, tenemos que anotar la tabla que vamos a usar. Entonces, vamos a la pestaña insertar y luego seleccionamos cuadro tabla, ¿cierto? Y seleccionamos el número de filas y columnas que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí en primer lugar vamos a ingresar un ID, luego la edad de la persona, vamos a ingresar el sexo, masculino o femenino, vamos a ingresar su sueldo, ¿sí? Y profesión. Distinta información que vamos a recoger en nuestra encuesta puede ser, ¿cierto? O bien mediante alguna base de datos, alguna publicación que podamos sacar, por ejemplo, de ese cielo, ¿sí? Entonces el ID, bueno, simplemente números, ¿sí? Entonces aquí van a ir puntos suspensivos, ¿sí? Vamos a continuar hasta un sujeto N, ¿ya? La edad, por ejemplo, 24 años, el primer sujeto, el segundo 35, y así consecutivamente. Entonces la edad acá va a ser algún número que, por ejemplo, vamos a anotar 40, ¿sí? El sexo puede escribir masculino tal cual o asignar una letra más como abreviatura, ¿sí? Alguna codificación que estemos usando. Entonces recordar las clases que estudiamos, ¿sí? Masculino, femenino, ¿sí? Y acá masculino. Y después el sueldo, podemos agregarle acá, esta persona gana 350.000 pesos, esta persona gana, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, y acá aparece 450.000 pesos. Bueno, y profesión, bueno, aquí vamos incorporando, por ejemplo, técnico en deportes. Estoy simplemente inventando algún tipo de información, ¿ya? 1.000.000 de pesos, por ejemplo, enfermera, ¿sí? Y acá, recuerden que aquí va un puntito simplemente que continúa mucha información. Y aquí vamos a notar que esta persona es técnico en
técnico en enfermería. Ya, técnico en enfermería. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mira, si compilamos tal como está, vamos a observar el resultado y la tabla no es muy bonita, ¿verdad? Es muy poco agradable visualmente. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, primero seleccionamos la tabla. Lo segundo, hacemos clic derecho, luego configuración del párrafo y le vamos a centrar. Ya, eso es lo primero. ¿Ya? Ahora, podemos, por ejemplo, seleccionar lo que está dentro de la tabla, ¿sí? Lo que está dentro de la tabla y le vamos también a cambiar el tamaño de la letra, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en estilo de texto personalizado, aquí podemos hacer una serie de cambios que van de la familia, el grosor, la forma y ahí usted puede explorar. Por ejemplo, vamos a utilizar la letra más pequeña, a aplicar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Vamos a mantener esa selección y luego vamos a ir a más, y luego en configuración vamos a ir a bordes y vamos a limpiar todos los bordes. De esta manera me quedó sin borde la tabla. Y ahora voy a marcar la primera fila, le voy a marcar cierto el contorno superior e inferior a esa fila y luego simplemente el contorno inferior. Mira, y vamos a revisar ahora el resultado. Sí, una tabla mucho más cómoda que la anterior, mucho más agradable visualmente. Podríamos mejorar esto todavía, por supuesto, le podemos, por ejemplo, pedir que la información se ubique toda hacia la izquierda, ¿verdad? Y tal vez el encabezado le podemos asignar otro estilo de texto, ¿sí? Entonces en ese estilo de texto, por ejemplo, le voy a asignar un grosor que es negrita, ¿sí? Entonces vamos a revisar nuevamente cómo queda. ¿Ves? Entonces esto está mejorando. Entonces de esa manera, usted me puede decir, profesor, pero las tablas que usted nos recomendó utilizar en el trabajo, si vamos en la parte que aparecen las indicaciones para tabla, ok, tiene la misma estructura, pero usted además le agregó algún tipo de numeración y comentario. ¿Cómo hacemos aquello? Bueno, mira, voy a seleccionar esta tabla y la voy a cortar, ¿sí? Entonces ahora, insertar, vamos a buscar flotante y luego cuadro. Entonces aquí vamos a ingresar nos permite ingresar nuestra tabla, ¿cierto? Y en primer lugar nos pide un nombre, ¿sí? Un título. Entonces recordar las indicaciones que dimos en clases para los títulos, ¿ya? Entonces debe decir qué se muestra, entonces base de datos, ¿sí? Y de dónde salió la información, creación propia, ¿ya? Entonces luego abajo simplemente vamos a pegar aquella tabla que teníamos. Vamos a revisar nuevamente cómo queda. Entonces ya está tomando forma tal como nosotros como le habíamos pensado, ¿sí? Bueno, esto está quedando desordenado un poquito en la parte central porque no tenemos nada, ¿cierto? Pero ahí es cosa de escribir y completar, ¿ya? Luego le pueden presionar ahí donde dice cuadro flotante y ya queda simplemente oculto, ¿ya? Y después le presiona nuevamente y aparece en el caso de que se requiera modificar, ¿ya? Entonces ahí estamos ok con lo que se requieren a tablas, ¿sí? Bueno, así consecutivamente puede ingresar sus tablas de frecuencia y todo aquello que revisamos en clases. Vamos a ingresar otra subsección y por ejemplo acá vamos a ingresar algunas gráficas. Yo estoy separando esto para que usted vea cómo se ingresa a la sección y todo aquello, pero recuerde que tiene que seguir la pauta que está ahí, ¿sí? La pauta que se le entregó. Entonces, las gráficas, profesor, nosotros trabajamos en Excel siempre. Entonces, ¿cómo guardamos una gráfica para después incorporarla a nuestro trabajo? Le pegamos simplemente, mira, vamos a revisar el procedimiento. Voy a ir a mi Excel y acá yo tenía una simulación de el periodo que ha transcurrido de tiempo y el número de bacterias resultante. Entonces eso lo había graficado en Excel y ya lo habíamos obtenido. Me había entregado un título acá Excel ¿cierto? Por sugerencia. Le puedo borrar aquello y para guardar la imagen, recuerden, clic derecho y luego simplemente, perdón, vamos a hacerlo de nuevo ahí. Vamos a borrar un poquito esta información. Ahí. Entonces vamos a hacer vamos a hacer un clic derecho, ¿cierto? Y luego vamos a marcar guardar imagen como, ¿sí? Entonces, esta imagen le va a poner por defecto .png. Le podemos cambiar aquello, pero ese formato de imagen ya es bueno. Entonces vamos a ingresar gráfica, gráfica 1, ¿sí? Y le vamos a guardar en el escritorio. Entonces ya está.
Entonces ahora, para insertar esa gráfica, análogo a lo anterior. Entonces, insertar esta vez primero, esta vez lo vamos a hacer como debería ser normal, ¿no? En primer lugar, ingresar el flotante, esta vez una figura, nos pide un título, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar un título ad hoc, ¿sí? ¿Qué teníamos? El tiempo transcurrido y el número de bacterias. Entonces vamos a ingresar acá. Número de bacterias según periodo de tiempo. ¿Ok? Ese va a ser el título para nuestra gráfica. Y ahora vamos a insertar imagen y vamos a buscar dónde está nuestra imagen. Entonces, buscamos en el escritorio y cómo le habíamos llamado. Ya se me olvidó. Gráfico 1, ¿sí? Gráfico 1. Ay, no recuerdo dónde lo dejé. Oh. Ay, pero vamos a intentar así nomás, simplemente con el nombre. Gráfico 1. Vamos, no me acuerdo dónde tengo el escritorio. Dice que no lo puedo encontrar. Bueno, vamos a buscarlo con más calma nomás. Si esto... Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces en el escritorio buscamos nuestro archivo que se llama gráfica 1. Ahí está, ¿sí? Entonces tengo un poco desordenado el escritorio, no lo había encontrado, pero es cosa de buscar donde ustedes tenían, ¿sí? Entonces vamos a presionar abrir para que él la pueda insertar y luego presionamos aceptar. Bueno, él hace una presentación que está por defecto. Mira, le vamos a revisar cómo queda. Entonces usted me puede decir, no, profe, mire, esto queda muy desordenado. Una queda al centro, no quiero, no está donde yo quería, y lo otro es que está muy grande. Bueno, simplemente le vamos a acomodar ahora. Mira, entonces clic derecho, primero redimensionar, vamos a marcar, porque por defecto tenía 100%. Vamos a asignarle acá, por ejemplo, 40% y aceptar. ¿Vale? No muestra ningún cambio acá en la parte gráfica que estamos trabajando, pero si vemos nuevamente, ¿qué es lo que ha hecho él ahora? Sí que ha insertado correctamente el gráfico, sí le ha dado un zoom correspondiente. Quedó muy pequeño con 40, entonces le vamos a asignar 60. Voy a ocultar aquello. El problema que nos queda por ahora es que no está ingresando el gráfico donde nosotros queríamos, ¿sí? No está ingresando el gráfico donde nosotros queríamos y tampoco la tabla, te das cuenta como que quedó desordenado esto. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso, profesor? Mira, por ejemplo, el cuadro tiene que quedar bajo base de datos, bajo ese título. Y la figura que acabamos de insertar tiene que estar bajo gráficas. Y por ahora no está así. ¿Qué ocurre? Que vamos a hacer un clic derecho sobre esta figura flotante y vamos a ingresar a configuración. Entonces aquí está marcado ubicación predeterminada, ¿no? Nosotros le vamos a decir aquí definitivamente. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora para la figura que acabamos de ingresar, ¿ya? Aquí definitivamente. Y entre estas dos, para que no quede muy desordenado, vamos a insertar una nueva página. ¿Y cómo le hacemos, profesor? Insertar, formato, y luego vamos a nueva página, ¿sí? Vamos a revisar ahora cómo está el resultado. Justo lo que queríamos. Bajo base de datos, que apareciera la base de datos, luego se saltó una página y aparezca gráfica con la que habíamos ingresado. Obviamente usted le tiene que ingresar un texto antes siguiendo la pauta. Ya estoy simplemente revisando algunos tips. Profesor, ¿y cómo centramos esa figura? Igual que antes, primero marcamos, así como touch, ¿sí? Que quede seleccionado aquello. Y luego configuración de párrafo y centro, aceptar. Entonces ahí estamos, ¿ya? Bueno, así consecutivamente usted va a avanzar en su trabajo. Profesor, ahora por ejemplo, antes de datos de análisis en realidad deberíamos haber ingresado a otra sección, profesor, donde usted especificara las fórmulas que vamos a utilizar en el trabajo. Por ejemplo, la varianza, desviación estándar, el promedio. ¿Qué hacemos? Bueno, nos ubicamos donde queremos ingresar la sección. En este caso va a ser una subsección y vamos a anotar definiciones previas. ¿Ya? Definiciones previas. Entonces en esta definición previa, por ejemplo, vamos a anotar lo siguiente. Sea, y vamos a insertar una ecuación para que ingrese el modo matemático. Sea x1, ese x sub 1 lo hice así, x guión bajo, o bien marcar acá en el selector, ¿sí? 2, porque abajo aparecen las opciones, si ustedes se fijan, las opciones ahora matemáticas. Entonces teníamos x1, ¿cierto? Coma x2, coma, ¿hasta dónde? Hasta x sub n, ¿sí? Entonces, sea x1, x2 hasta xn, mediciones de una variable
de una variable cuantitativa. Entonces se define por ejemplo, la varianza por. Entonces ahora vamos a ingresar la definición, me quedó mal escrito varianza ahí. Se define varianza por, ingresamos acá, insertar, y esta vez vamos a ingresar una ecuación, pero una ecuación que sea presentada. Esto significa que va a quedar al centro, ¿ya? Entonces la varianza, ¿cómo se define? Primero buscamos la letra en el alfabeto griego, ¿sí? Sigma al cuadrado es igual a ¿quién? Necesitamos una fracción, buscamos en el apartado de fracciones. Fracción presentada, 1 sobre n. Luego, ¿qué necesitamos? Una sumatoria. Ingresamos abajo la sumatoria con el indicador, ¿sí? Igual a ¿cuánto? A 1. Después el superíndice de la sumatoria hasta n. ¿De quién? Un paréntesis de x sub i menos x barra, pero x barra es x con un sombrero plano, entonces buscamos los sombreros, ingresamos aquí y ya está, ¿sí? Y ahora lo único que falta es elevar eso al cuadrado, ¿sí? Revisamos cómo queda. ¿Sí? Revisamos esto cómo queda. Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces ya estamos listos con la notación matemática. El resto es explorar un poco más. Bueno, así consecutivamente usted va a avanzar por las secciones, luego viene otra sección que se llama conclusiones. Conclusiones. Lo vamos a dejar mal escrito para que después además revisemos el corrector ortográfico y finalmente las referencias, que es lo último que les quiero indicar. Entonces acá en sección nuevamente, referencias, ¿ya? Conclusiones. Mira, por ejemplo, conclusiones está mal escrito, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿cómo podemos corregir acá el texto desde el punto de vista ortográfico? Bueno, van acá en herramientas y luego corrector ortográfico. Entonces él va a hacer un recorrido revisando las palabras y usted le pone, por ejemplo, reemplazar, ¿sí? En el caso que esté mal escrito y ustedes quieren que se escriba bien. Y eso es, ¿ya? Entonces, muy sencillo. Bueno, y en referencias, por ejemplo, pensemos que este promedio, esta definición la sacamos de algún lado, ¿sí? Entonces, ahí quedó mal escrito varianza, le vamos a corregir. Varianza, ¿ya? Hay muchas palabras que se utilizan en matemática que él no la conoce, entonces es necesario revisar tal vez algunas cosas sí manualmente. Entonces pensemos que esta definición la sacamos de algún lado, entonces podemos ingresar así, según, y aquí quiero ingresar una cita. Entonces, ¿cómo ingresamos una cita? Bueno, lo primero que vamos a hacer, mira, ir en el apartado de referencias, ¿sí? No tenemos que escribir con simplemente referencias, sino que vamos a buscar dentro del selector de opciones la opción de referencias, ¿se entiende? Entonces, es una sección reservada, ¿ya? No la escribimos a mano, recuerden. Entonces, referencias. Y aquí, por ejemplo, vamos a anotar el libro. Vamos a anotar el libro que es Cánabos, ¿sí? Entonces aquí usted anota la bibliografía, no me recuerdo cuál es el nombre de este libro realmente para citarlo de manera correcta. Lo importante es que usted aquí anota la referencia con norma APA. Yo por comodidad voy a citar simplemente este tipo que está acá dentro dentro del modelo de reporte, que es Hernández, Fernández y Batista. Él no es matemático, pero es para que se entienda la idea, ¿ya? Entonces, Hernández, Fernández, ¿sí? Y ahí vamos escribiendo Fernández C, y Baptista, ¿ya? MP, año 2010. Entonces ahí usted lo hace con normas APA. Entonces, ¿cómo se llama el libro? Metodología de la investigación. Sí, metodología de la investigación. Bueno, después vamos a ingresar acá México, ¿sí? Y la editorial que era Macao, ¿sí? De la línea de educación, ¿ya? Bueno, entonces, si ustedes ven acá, él ingresó un identificador. Si hacemos clic sobre ese identificador, podemos ingresar una etiqueta, es decir, que esa etiqueta va a aparecer dentro del texto. Entonces aquí podemos ingresar, por ejemplo, cómo se acostumbra a citar dentro del texto. Hernández, ¿sí?
Hernández, entonces si le quiere le anotamos así, Hernández, Fernández y Batista. O puede ser el nombre del primer autor, eso va a depender de la norma que ustedes estén usando, ¿ya? 2010. Entonces, aceptar. Entonces, ahora, ¿dónde íbamos a ingresar esa cita aquí? Según, ¿quién? Hernández, Fernández y Batista. Entonces, ahora vamos a insertar y luego cita, y ya tenemos la primera cita guardada. Entonces, le presionamos añadir, aceptar, y vamos a revisar el resultado como queda, ¿ya? Entonces, ahí está. Según Hernández, Fernández y Batista, ¿sí? Ahí vamos a mejorar un poco la redacción, pero ya quedó ingresado, ¿te das cuenta? Quedó ingresado como se cita comúnmente dentro de los textos, ¿ya? Y la parte final está nuestras gráficas y las referencias, ¿ya? La referencia. Y ahí le podemos agregar ahora le podemos ir mejorando algunas cosas, ¿sí? Le podemos ir mejorando algunas cosas, pero así como está ya está bien, ¿sí? Tal vez alguien va a decir, no, esto lo vamos simplemente a agregar así, ¿ya? Eso recuerden que no depende de uno, sino que de la norma que esté usando, ¿ya? Entonces, usted cambia, por ejemplo, dentro de la cita que está acá y arriba también se va a actualizar, ¿sí? Entonces aquí vamos a agregar un poco la redacción. Si tenemos que x1, x2, x2 son las mediciones de una variable cuantitativa. Ahí sí tiene sentido. Le vamos a guardar, vamos a ver los resultados, cómo está quedando, ¿sí? Según Hernández 2010, si tenemos x1, sí, ahí tiene mucho más sentido. Y en la referencia está quedando de esta manera, ¿sí? Entonces ya está tomando forma nuestro trabajo, ¿sí? Está tomando forma, tal como lo queríamos. Bueno, el resto son muchos los detalles que uno podría revisar acá, entonces este video solamente son algunos tips, ya para que usted tenga en cuenta y pueda realizar su trabajo. El resto tiene que revisarlos en manuales, ¿ya? Ya estudiantes, nos vemos en el próximo video o la próxima clase. Adiós.